Buenos días, amada familia. Esto es Nuevo Pacto con José Luis Padrón. Que Dios me lo bendiga a todos, amada familia. Hoy tenemos un programa de bendición y poderoso para tu vida en tu hermosa salvación. Amada familia, siempre he venido trayéndote estos mensajes. Todos los mensajes míos son parecidos. Para que tú lo escudriñes y lo busques y veas la obediencia a Dios. ¿Cómo se llama este mensaje hoy en día? Es cómo entrar al reino de Dios. Es una hermosa bendición para tu vida. Cómo entrar al reino de Dios y cómo estudiar la Biblia, cómo buscar ese mensaje que debo recibir para entrar al reino de Dios. Amén. ¿Qué sería el reino de Dios en tu vida? En estos versículos vamos a estar viendo. Amada familia, vamos a estar leyendo la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Una bendición para tu vida poderosa, para que estemos buscando cómo entrar al reino de Dios. Amén. Prepárate, amada familia, recibe tu bendición en la verdad de Cristo, en un nuevo pacto, una bendición para tu vida. Con todo amor, mi Dios, dándole gracias, mi Dios amado, para ti, amada familia, que escucha este programa y que ha buscado este programa. Empezamos pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en capítulo 6 de Mateo. Dice la palabra de Dios en el 25 hasta el 34 lo estamos leyendo. El versículo clave aquí es el 33. Amén. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. O no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Y por vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste. Así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los extranjeros, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amada familia, fíjate aquí en el 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Jesús le habla al pueblo judío aquí. Y dice que los extranjeros buscan todas estas cosas, que buscan la paz, el amor, la tranquilidad. Eso ahí, el afán que tenían ellos ahí, le dice: mira, buscar el reino de Dios. Lo importante aquí, amada familia, es que es el reino de Dios. Que es el reino de Dios. Yo voy a buscar el reino de Dios, pero tengo que saber qué es el reino de Dios. Tengo que saber qué es el reino de Dios para entrar a ese reino. Entonces nuestro Señor Jesucristo, que estaba predicando Mateo 9:35, mira lo que dice el Señor Jesucristo cuando Él empieza a predicar en su ministerio. 9:35 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de Mateo. Dice: recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Amén. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? El evangelio del reino. Busca primeramente el evangelio del reino de Dios. Buscar el reino de Dios, el evangelio. Amada familia, esto es una hermosa bendición, porque Jesús empieza a predicar lo que iba a suceder en la cruz. Y en el libro de Marcos 1, la hermosa bendición en tu vida está que lo que Jesús decía. Marcos 1:14, mira lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que decía que predicaba. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. O sea, buscar el reino de Dios, su justicia. Buscar el reino de Dios primeramente. ¿Qué hablaba justicia allá Jesús? Las cosas terrenales, todo, porque tenía que cumplirse toda la ley allá en el pueblo judío. Dice que los extranjeros buscaban todas estas cosas, pero fíjate la hermosa bendición que nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Predicaba el evangelio del reino. Oye, estoy entendiendo que debo buscar el evangelio del reino. Y dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentido y creer en el Evangelio. Se ha acercado en la cruz, iba a cumplir en la cruz. Ese es Marco, cuando se lo dice, lo escribe Marco, ¿verdad? Pero Lucas 4:43, amada familia, mira cómo lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo escribió Lucas 4:43, dice, pero Él les dijo, vamos a leer el 42, amada familia. Cuando ya era de día, salió y se fue en el lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fueran de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto ha sido enviado. Para esto ha sido enviado. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado para predicar el evangelio del reino de Dios. Más familia, ¿qué es el reino de Dios? Tercer cielo, no se ve. Ese es el evangelio del reino de Dios. La palabra nos enseña que habla también del reino de los cielos, pero habla de la tierra terrenal y todo eso. ¿Qué pasó, Lucas? ¿Qué pasó con Juan, con Nicodemo? Cuando Nicodemo no sabía ni las celestiales ni las terrenales, en el capítulo 3, es una hermosa bendición para tu vida. 3:12 lo vamos a estar leyendo rápidamente para que lo puedas leer, capítulo 3, qué pasó ahí. Al pueblo judío, la salvación del pueblo judío, cómo tenían su salvación. Pero debido a que Jesús tenía que ser levantado, resucitar, tenía que traer el reino y decir lo que ahora era la mirada en el reino. Pero mira lo que dice Juan 3:12. En adelante lo vamos a estar leyendo. Amén. Esto es una hermosa bendición para tu vida. Míralo como dice el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Las celestiales cuál era? El evangelio del reino. Jesús venía cumpliendo en su ministerio milagro, perdón, amor. Y cuando Jesús hacía eso en el pueblo judío, amada familia, lo criticaban, lo condenaron, lo llevaron hasta la muerte. Entonces él le presentó el evangelio bajo una ley hostil, una ley que tenían doctrina de hombres, así como el caso de Nicodemo. Mira lo que dice el 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Levantó entre los muertos, a morir y resucitar. Es una hermosa bendición. Y dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después que Cristo va a la cruz, derrama su sangre, muere, resucita, entonces era para todo el mundo. Ahí abre el compás el Señor. Dice que el evangelio es la bendición para todos, para judíos y extranjeros. Allá en el 6:32 dice que los gentiles, los extranjeros buscan todas estas cosas, pero tenían que esperar que Jesús muriera y resucitara, derramara la sangre para que todo aquel que en él cree, escucha, amada familia, vamos a verlo leer. Dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Fíjate esto, más tenga vida eterna. Amada familia, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en el libro de Hechos 1:3? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo ya resucitado? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Modelo del 1 al 5. Mira la palabra de Dios como lo dice. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, habéis, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice, el primer tratado, oh Teófilo, había acercado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haberse haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Día Pentecostés, ¿verdad? Evangelio del reino. Entonces quiere decir que los discípulos fueron bautizados. Lleno quiere decir que el evangelio del reino es espiritual. Quiere decir que Él entra.
Aún allá, hermano, él le decía que estaba dentro de ellos. Él entra, o sea, el evangelio del reino, el momento que tú tienes fe en la justicia, confía en su sangre, eres bautizado con el Espíritu Santo. Pero te voy a leer unos versículos, amada familia, como los apóstoles, como el apóstol Pablo empezó a predicar. 14:22, que decía, y que empezó a predicar el apóstol Pablo, después de ser lleno con el Espíritu Santo, después que el evangelio, el reino entró a su vida, que predicaba el apóstol Pablo. Mira 14:22 del libro de los Hechos, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el reino de Dios, amada familia, el evangelio del reino de Dios, eso fue lo que nos mandó a predicar nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que el Padre envió. Soy enviado para esto. Enviado es para esto. Lucas 4:43, a predicar el evangelio del reino. Los apóstoles son enviados a predicar el evangelio del reino, un evangelio espiritual. Amada familia, cuando vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 14:22, es una hermosa bendición para tu vida cuando empezamos a buscar 20:25, que dice el libro de los Hechos. Es una hermosa bendición para tu vida conocer de que los apóstoles, los discípulos del Señor, empezaron a predicar el evangelio del reino. 20:25 es una hermosa bendición para tu vida, que decía el apóstol Pablo. Dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pasa tribulaciones, hermano. El apóstol Pablo sabía que lo mismo, por predicar el evangelio del reino, podía pasar lo mismo que Jesús, todo. Podían matarlo, ¿verdad? Muchas tribulaciones. Cuando tú predicas el evangelio del reino, que es un evangelio espiritual, no es un evangelio económico, no es nada, es el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amar al Padre sobre todas las cosas. Entonces resulta ser que te empiezan a atacar, te empiezan a decir cosas. Eso le sucedió al apóstol Pablo. Pero mira lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos 28, del 23 al 31. Y aquí va resumido todo lo que hicieron los profetas. Fue profetizado el evangelio del reino. Lo decían allá en la ley. Todo eso lo dijo Jesús en Mateo 13:15. Lo dijo en Mateo 23. Se lo dijo Esteban, que le sucedió allá cuando le dice, porque se resistía al Espíritu Santo. Mataron a Esteban por el evangelio del reino, no por un evangelio económico. De hoy, de leyes antiguas, de confusión y de otras cosas. Amada familia, esta hermosa bendición de tu vida, mira lo que dijo el apóstol Pablo. Hechos 28, del 23 en adelante lo vamos a estar leyendo. Tu libertad lo puedes leer como tú quieras, pero diciéndolo en el Espíritu. Amén. Dice 28, 23 al 31, vamos a estar leyendo. Versículo 23, capítulo 28. Dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndose acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asistían a lo que se decía, pero otros no creían, no aceptaban y otros no creían. Como no estuviese de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo: esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Fíjate aquí, esto lo dijo Jesús en Mateo 13:15, lo puedes leer en Mateo 23. Entonces se conviertan de corazón, oír con fe la palabra del mensaje del evangelio del reino para que pueda entrar. Amada familia, esta es una hermosa bendición. Sabe pues que a los gentiles, aquí empieza, mira, ve cómo cambia la cosa cuando Jesús resucita. Sabe pues que a los extranjeros es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los
judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que le venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ma familia, este es el mensaje que entra para salvación. Amén. Cristo murió y resucitó en la cruz, amada familia. Cuando vemos justicia en un nuevo pacto, que esa es la justicia en un nuevo pacto, la bendición de tu vida, que la justicia en un nuevo pacto, el libro que nos enseña a nosotros, que empieza en una bendición. Vamos a leerte Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El libro de Colosenses 1:13, una bendición para tu vida, 1:13 y 14. Míralo como dice. Cuando tú empiezas a buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, te doy el mensaje del evangelio del reino, es un evangelio espiritual, guiado por el Espíritu Santo, entra a tu vida. ¿Qué sucede? Ahora, por cómo entra ese mensaje entra, mira cómo entra este mensaje. Dice 1:13, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. O sea, el sacrificio de la cruz. Derramó su sangre, es una hermosa bendición, murió, resucitó, la obra está hecha de perdón, ya la hizo, ya él perdonó. Ahora, ¿lo acepta? ¿Cuál es la justicia? Vamos a ver cuál es la justicia, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros 3, Romanos 3, es una hermosa bendición para tu vida, 25, mira lo que dice, es una bendición, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, por la fe en su sangre, por la fe en el sacrificio, por fe soy justificado. Dice aquí, la justicia es por medio de la fe. ¿Ah? Entonces, ¿cómo te justifica el Señor? Cuando dice Efesios 1:7, es una hermosa bendición para tu vida, amada familia. ¿Cuál es la justificación? Para entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios. Cuando nosotros vemos toda esta hermosa bendición para tu vida, amada familia. Fíjate aquí, Efesios 1:7 es una hermosa bendición para tu vida. 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Más familia, tenemos esa bendición, confiar en la sangre de Cristo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Fíjate el 2, 8 y 9, mira cómo dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia, fíjate cómo dice la palabra, el 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Más familia, si este viene siendo una hermosa bendición para tu vida, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe, es una bendición en tu vida saber todas estas cosas y que tú la conozcas y conozcas el evangelio del reino. Es una hermosa bendición para tu vida, que hoy en día, ¿cómo seríamos justificados? Por pedir el perdón sin Cristo, sin haber aceptado la salvación, sin confiar en lo que Jesús hizo en la cruz, lo que hizo, ya derramó su sangre, que dice el libro de Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, vida eterna, justificado por fe en la sangre de Jesucristo. Si tú crees en Jesús, cree, justificado en la sangre, en esa cruz, confía en la cruz, confía en lo que Jesús resucitó, que tenemos un Cristo vivo, que vino carne y hueso, murió, resucitó, derramó su sangre. Mi fe en la sangre de Jesús me salva.
me limpia todos los pecados. Es una hermosa bendición para tu vida, amada familia, conocer la verdad del Evangelio del reino. Para poder entrar al reino tienes que recibir el mensaje del Evangelio del reino, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amada familia, cuando nosotros vemos aquí qué sucede contigo, cuando crees, tienes fe y suceden todas estas cosas, recibes el mensaje. ¿Qué sucede contigo? Mira lo que sucede. Recibes el mensaje verdadero del Evangelio del Reino que predicó Jesús, predicamos los discípulos de Jesús, predicamos nosotros el mensaje que entra para salvación. Mira lo que sucede. Efesios 1:13, mira lo que sucede. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído, en el momento que creíste, viene el Espíritu Santo y te llena por fe en su sangre. Sinceraste tu corazón, llenaste. Mira, es aquí en lo profundo. Mira lo que dice. Habiendo creído, entonces eres salvo. Amada familia, hay que tener cuidado. Porque si le quito y le pongo a la palabra, se mete en problema una persona. Si le quito y le pone lo que dice la palabra de Dios. Que el momento que tú crees en corazón sincero, en la fe en Cristo Jesús, en su sangre. Entonces, ¿qué pasa? Por haber escuchado la palabra de verdad, eres salvo. Amén. Es una hermosa bendición para tu vida, amada familia. Y no podrías cometer un error, decir, no, yo soy salvo por mi obra, por aquello. No, mira como dice 3:5 de Tito. Fíjate cómo dice. No salvo no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obra de justicia que nosotros hemos hecho. ¿Cuál es la justicia? La justicia de nosotros es la fe en Jesucristo. Esa es nuestra justicia. Pero nosotros, porque predicamos, vamos a ser salvos. Porque esas son las obras buenas de Dios. Porque leemos la palabra, porque nos congregamos, porque decimos la verdad, vamos a ser salvos. Somos salvos por fe en la que hizo Jesús en la cruz por nosotros, por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la salvación, amada familia. Es una hermosa bendición para tu vida saber esto, que es el reino de Dios, es una hermosa bendición. Fíjate lo que dice Romanos 14:17. 14:17. Este es el reino de Dios, es una hermosa bendición para tu vida, amada familia. Dice 14:17, míralo como dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amada familia, lo más importante para tu cuerpo es la comida y la bebida. Y dice que no, el Señor, pone la mirada en el reino, en la mirada en el Espíritu Santo, la mirada en el tercer cielo que no se ve, la mirada en un alma que se está perdiendo. Poner la mirada del reino, del Evangelio del reino de Dios espiritual. Cuando tú vas a hacer algo por fuera, no, papá, ya Dios sabe lo que tú vas a hacer, por eso es que Dios escudriña en la mente, el corazón, a donde puso el Espíritu Santo. Amén. Más familia, si vemos aquí, gozo en el Espíritu Santo. Amén. Este es el Evangelio del reino. Dice la palabra de Dios en el libro en Gálatas, amada familia, 5. Una bendición para tu vida. Gálatas 5, 22 y 23. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ni antigua, ni morales, nada. Ni la tuya propia, nada. Allá en el reino, vivir como en el reino, vivir aquí en la tierra como en el reino, nada. Tu nueva ley es la de Cristo. Jesucristo te guía con el Espíritu Santo. Poner la mirada y una conexión. O sea, el reino está dentro de ti. Cuando tú estás dentro, el Señor te da algo del reino, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a otro del reino, que es Jesucristo. Y Jesucristo te lleva a que está en el reino, que es Dios Todopoderoso. Es una bendición para tu vida conocer la verdad del mensaje que debes recibir para salvación, amada familia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Jesús dice allá a los judíos, cuando los gentiles no tenían la bendición porque andaban buscando todo esto, Jesús le dice allá a Juan, tengo que ser levantado.
para que todo aquel que en él crea, toda la humanidad que él crea, sea salvo. Es una hermosa bendición en Colosenses. Fíjate cómo en Colosenses capítulo 3, el 1 al 4, mira cómo dice, es una hermosa bendición, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No dice Gálatas que no hay ley, que no hay ninguna contra el reino de Dios. Dice aquí, dice, no ponga la mirada en las cosas de la tierra. ¿Y qué está en la tierra? Segundo cielo, tercer cielo, la luna, el sol, las leyes de la tierra, las leyes, las doctrinas de hombres, todo, las leyes antiguas, todo, nada. Y nada de eso. Es una bendición para tu vida conocer el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Y dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ah, familia, guiado en el Espíritu Santo. Este es el evangelio del reino. ¿Podría una persona enseñarte mejor que el Espíritu Santo? Gloria a Dios por esos hermanos que enseñan a los hermanos, ayudan a los hermanos a enseñar la palabra y enseñarles esta hermosa bendición. El evangelio de la gracia, el evangelio del reino de Dios. Mateo 24:14 lo dice: y será predicado este evangelio del reino y vendrá el fin. ¿Qué tiempo estamos, amada familia? Que tiene que ser predicado el evangelio del reino. Si ya falta poquito, no sé, en cualquier momento se da el arrebato, el día de Cristo y su iglesia alzada para que la novia se case y sea la esposa de Jesús y haya una boda hermosa. Amada familia, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 2:16, en una bendición para tu vida. ¿Qué va a suceder si una persona sale del evangelio del reino? Jesucristo, mira lo que puso en uno de sus discípulos, un apóstol, mira lo que puso Jesucristo, el Espíritu Santo, 2:16, mira lo que puso, mira lo que escribió. Romanos 2:16, una bendición para tu vida. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, el evangelio del reino. Los secretos de los hombres. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Aquí. Antes, amada familia, de que tú vayas a hacer algo, ya Dios lo sabe. Ya Dios lo sabe, amada familia. Porque primero empieza un pensamiento. No puso el reino dentro de ti, puso el Espíritu Santo. Amada familia, si eres salvo, tú tienes que saber que si tienes el Espíritu Santo, cuando falta, lo conquista. Pero cuando te llena y buscas el reino, te llena, te llena, te llena. Así le pasó a Pedro. Entonces vemos una hermosa bendición en tu vida hoy en día. Todos estos versículos. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? El reino de Dios, el reino. El evangelio del reino de Dios. El que manda, el segundo y el primer cielo. Él manda ahí. El reino de Dios, lo sobrenatural, la vida eterna, dentro de ti que es el Espíritu Santo. Escudriña la mente, los corazones. Entonces dice, es corazón sincero. El pueblo judío, como dice la palabra de Dios, nada. Después quedan 7 años de tribulación. Una bendición para tu vida, amada familia. El evangelio del reino, Jesús dice que fue enviado a eso. Envió a los apóstoles a eso. El evangelio del reino es espiritual. El evangelio, si se predica otro evangelio diferente, amada familia, es anatema. Es anatema. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje que entra para el reino? Lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18. 1:18. 1 Corintios 1:18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Es una bendición para tu vida, amada familia. Y los injustos, dice que tampoco no van a entrar al reino de los cielos. Lee 1 Corintios 6:9 y 10. Efesios 5:5. No heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es un injusto? Que no creyó en Cristo. Que no creyó en Cristo. Mira cómo dice la palabra de Dios. Rapidito, Juan 3:16-18. Ni le quites ni le ponga a estos versículos, amada familia. A estos versículos ni le quites ni le ponga, porque es una bendición para tu vida, amada familia. 3:16-18. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en que Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Familia, no le quite ni le ponga. Este mensaje te va a dar una claridad sobre la salvación, si se pierde o no se pierde. Salvo por fe en Jesucristo y te quita todos los pecados. Todo. No es porque decir, lo digo con mi boca, pedir perdón de los pecados sin Cristo, sin tener fe en la sangre de Jesús, no hay nada. No hay nada. La bendición en tu vida, amada familia, es que al confiar en ese sacrificio, y es para el Evangelio, el Espíritu Santo entra en tu vida y empieza a vivir algo maravilloso en tu vida, del Evangelio verdadero que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado a predicar el Evangelio del reino. Amada familia, está el reino de los cielos y está el reino de Dios. Y está el reino de Dios, el reino de los cielos. Primer cielo, segundo cielo, pero el tercero no se ve, el reino de Dios. Es una hermosa bendición conocer y saber estas cosas, amada familia. Salvo por fe en la obra que hizo Jesús. Es algo, y mira, si yo confío en la obra de Jesús, o sea, Él me limpia todos los pecados. Por un solo sacrificio, pero perdonó todos los pecados, amada familia. Ya no hay otro. No hay otro sacrificio para entrar al reino de Dios. El único es que no pecó, Jesucristo. Fue allá. Uno que no pecó, cumplió todo, sufrió todo por nosotros. Derramó su sangre por fe, derramó su sangre por amor, derramó su sangre por todas las cosas. La gran obra redentora de salvación. Jesucristo en la cruz, bendiciéndonos, diciéndonos, esta es la obra, está cumplida. Fe en su sangre, eso te salva, amada familia. Han cubierto todo tu pecado hasta en Cristo. De ahí, cuando ya tienes a Cristo, es una hermosa bendición. Debo perdonar, sí, Cristo nos perdonó. Y debo perdonar a los que me ofenden, y así yo ofenda, debo perdonar. Que pueda seguir cometiendo un error, un pecado. Bueno, sí, pues soy ser humano. ¿Cuándo dejo de pecar? Cuando salga de este cuerpo. El día que parta, o el día que Jesucristo venga a buscarme, porque soy salvo por fe. Tú tienes que ser salvo por fe, amada familia. Esto es nuevo pacto, amada familia. Esto es entrar en el reino. Es una hermosa bendición para tu vida. Más adelante te tengo un mensaje preparado sobre el tema de que todo el mundo anda si la salvación se pierde o no se pierde. La palabra de Dios nos dice la verdad. La verdad. Pero este mensaje te habla aclarado muchas cosas. Más familia, que Dios te bendiga, que sea de bendición. No dejes de escuchar este programa y estos mensajes, que son bendición para tu vida, que te bendiga a ti, tu familia y todo. Analiza este mensaje, será de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, más familia.